El río, que alguna vez fue un sinónimo de vida y majestuosidad, hoy es el escenario de una tragedia sin precedentes. Lo que antes era una imponente serpiente de agua que nutría la selva, ahora se asemeja a una herida abierta en la tierra. El Amazonas, pulmón del planeta, agoniza bajo un sol inclemente y un horizonte de arena donde el agua desaparece. Lo que está en juego no es solo el cauce de un río, sino la supervivencia de una región entera que depende de su latido. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El río Amazonas, el más caudaloso del mundo y el segundo más largo, hoy luce irreconocible. Desde el aire las imágenes son desoladoras. Donde antes fluía con fuerza, ahora solo quedan remansos de agua y grandes extensiones de arena seca. Y es que no estamos ante un desierto ni una playa, sino frente al emblemático Amazonas, que actualmente atraviesa una de las peores crisis de su historia. Este gigante, que recorre a través de Perú, Colombia y Brasil, ha visto su caudal reducirse en varios puntos hasta un alarmante 90%, según cifras del IDEAM. Esta sequía, considerada la más grave en los últimos 50 años, afecta no solo a la biodiversidad de la región, sino también a las comunidades que dependen del río para subsistir. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre estima que cerca de 10 comunidades indígenas en el departamento colombiano de Amazonas, que agrupan aproximadamente 3.000 personas, han sido golpeadas duramente por esta crisis ambiental. Las personas que vivimos en la selva, por allá lejos, necesitamos que el gobierno y el Estado nos apoyen en agua potable, porque sí, de verdad lo necesitamos. Un agua limpia, porque sin agua el hombre no puede vivir. El agua es la vida, y sin eso el ser humano no puede vivir. Por lo tanto, queremos que el gobierno se acuerde de nosotros. Somos indios, pero también tenemos necesidad de que nos ayude. Uno de los factores principales detrás de esta catástrofe es el fenómeno del Niño, que ha impedido la formación de nubes y con ello la esperada temporada de lluvias. El departamento Amazonas en Colombia solamente tiene aproximadamente 110 kilómetros de río Amazonas, pero nos vemos afectados con este descenso tan fuerte. Es normal que las aguas del río Amazonas bajen en unos meses específicos, básicamente desde finales del mes de junio, y empiece a ascender a finales del mes de octubre y principios de noviembre ascienden. Es la dinámica normal del río, pero no se han visto descensos tan fuertes como lo que ocurrió el año pasado y este año. El río, que solía alcanzar profundidades de hasta 20 metros, en algunos tramos no supera los 3 metros. Este descenso histórico ha interrumpido el transporte fluvial, especialmente en localidades como Puerto Nariño, donde las embarcaciones que antes navegaban sin dificultad ahora se ven varadas en bancos de arena. Las orillas del Amazonas, antaño vibrantes y llenas de vida, están hoy delineadas por muros de arena seca. La tragedia que se vive en las profundidades de la Amazonía no solo está cambiando el paisaje, también está arrebatando vidas, mientras las comunidades indígenas enfrentan un desafío aún mayor: sobrevivir a un entorno que ya no les ofrece lo esencial. La sequía no solo ha transformado el paisaje, sino que también ha puesto en peligro a la fauna de la región. Los reportes de animales varados en playas secas se multiplican y especies emblemáticas como el delfín rosado, en peligro de extinción, están sufriendo las consecuencias. Desde agosto se han registrado al menos 5 delfines muertos en el departamento de Amazonas, una alarmante señal de lo que podría estar por venir si no se toman medidas urgentes. Cerca de la ciudad de Leticia, la capital de la Amazonía colombiana, la vida de las comunidades indígenas se ha vuelto un calvario diario. Niños, adolescentes y mujeres de estas comunidades deben caminar más de 2 horas bajo el intenso sol para recoger bidones de agua, muchos de ellos donados con fondos estatales. Años atrás, el río estaba a tan solo 15 minutos de sus hogares. Hoy, el camino se ha convertido en un viacrucis. La sequía nos perjudicó en todo, porque tenemos que caminar de la comunidad acá a la orilla, son 1:30 caminando, hasta 2 horas podemos hacer la caminata, ¿sí? Y nos perjudicó mucho porque nosotros no contamos con agua potable, ¿sí?
Solo recolectamos con agua de lluvia en tanque y eso no abastece para los 5 o 6 meses que sufrimos nosotros. Para estos pueblos indígenas, el río no es solo una fuente de agua, es su único medio de transporte. Con el Amazonas seco quedan completamente incomunicados y muchos estudiantes han dejado de asistir a clases ya que las trochas son cada vez más difíciles de transitar. El impacto económico también es devastador. El turismo, una de las principales fuentes de ingreso de los lugareños, ha disminuido drásticamente debido a las dificultades de navegación. Comunidad Yaguas, que estamos ya olvidados de los turismos, de las personas, ya no nos visitan porque es muy lejos para caminar. Y ojalá pues que ellos nos sigan visitando. Aquí estamos cerca a la orilla del río, no se camina ni 5 ni 10 minutos, se camina un poquito acá. Y aquí estamos esperando con los brazos abiertos en esta playa. Los pescadores que dependen del río para alimentar a sus familias regresan con las manos vacías, pues los peces que también dependen del caudal del río para sobrevivir han comenzado a desaparecer. Ya no es posible pescar en los lagos cercanos, lo que obliga a los pescadores a viajar más lejos, incluso hasta el Amazonas peruano, para encontrar algo que llevar a casa. El precio del pescado se ha disparado, al igual que el de otros productos básicos, pues los barcos que transportaban alimentos y combustible también se ven afectados por los bajos niveles del agua. Aquí estamos en al frente de Islas de los Micos y eso totalmente todo está seco, ¿listo? Este otro ¿cómo es? Afluente del río Amazonas que totalmente está seco y el río Grande también está seco, totalmente seco, nunca visto. Entonces en 2024 estamos mirando la sequía, mejor dicho, que ahorita no podemos decir cuándo va es el río Amazonas. Los mercaderes que anteriormente descargaban sus productos en 3 o 4 días, ahora tardan hasta más de 40 días. La falta de un puerto adecuado y el bajo nivel del río han obligado a muchos a utilizar una combinación de transporte terrestre y fluvial, lo que ha incrementado los costos y retrasado el suministro de insumos esenciales para las comunidades. No es solo la sequía lo que amenaza a este ecosistema crucial, sino una combinación devastadora. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá resistir el Amazonas? El panorama es desolador no solo por la sequía, sino por el cúmulo de factores que han agravado la situación: la ganadería, la extracción ilegal de oro y la deforestación masiva impulsada por el establecimiento de monocultivos y la expansión de pastizales han devastado vastas áreas de la Amazonía. Desde el 2020 la deforestación ha aumentado de manera significativa, incentivada en gran parte por bandas criminales que operan en la región. A esto se suman los incendios forestales, muchos de ellos provocados intencionalmente para abrir espacio a la agricultura o la explotación de recursos. Los incendios no solo han destruido miles de hectáreas de selva, sino que han afectado directamente el ciclo hídrico de la región. Los expertos advierten que el Amazonas está en riesgo de convertirse en una extensa sabana, un proceso irreversible si no se toman acciones inmediatas. El río Amazonas está sintiendo, y por supuesto es lo que nosotros vemos, que es la consecuencia de todas las equivocaciones o todas las malas decisiones que estamos tomando, sino que aquí tenemos el río al ladito, ¿sí? Pero pues cuando tú ves, por ejemplo, los datos que presentó la WWF de pérdida de biodiversidad en los últimos años, hermano, pues quedas aterrado. Perdemos especies en una tasa increíble. Sí, eso no lo podemos negar, los datos lo demuestran. Y eso no lo vemos, no lo podemos ver fácilmente como la sequía del río, pero nos está ocurriendo. Sí es necesario que, decía yo hace un momento, que dada esa condición transfronteriza que tiene el río Amazonas, sí, recordemos que nace por allá en los Andes peruanos, recorre Colombia, Brasil, etcétera, debe ser visto y atendido de esa manera, ¿sí? No por fracciones, sino debemos tener la capacidad de darle una mirada regional, sí, transfronteriza. Uno de los fenómenos
más preocupantes es la disminución de los llamados ríos voladores, corrientes de aire que transportan grandes cantidades de vapor de agua desde la Amazonía hacia otras partes de Sudamérica. Estos ríos aéreos son fundamentales para la regulación del ciclo del agua en el continente y su desaparición podría tener consecuencias catastróficas no solo para la región amazónica, sino para todo el continente. En Colombia se han registrado más de 2.300 incendios forestales en lo que va del año, afectando más de 137.000 hectáreas. En Brasil, la situación es aún más crítica, con alrededor de 50.000 incendios reportados. Estas cifras alarmantes reflejan una tendencia clara. La Amazonía está ardiendo y con ella el futuro de millones de personas y especies que dependen de su ecosistema. Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales y regionales han declarado el estado de calamidad pública en el departamento de Amazonas. La gobernación ha calificado la sequía como la peor crisis climática que ha azotado a la región en décadas. Desde el Amazonas colombiano lanzamos un SOS para todo el mundo. Este es el río Amazonas. Estamos pisando el fondo del río Amazonas. Tenemos la peor sequía de los últimos 50 años en nuestro río mar. Necesitamos nosotros concientizar al mundo de que debemos cuidar a nuestro Amazonas, de que debemos buscar alternativas para mejorar nuestro medio ambiente. Aunque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha comenzado a implementar medidas de emergencia, como la entrega de motobombas y mangueras para garantizar el suministro de agua, los líderes comunitarios aseguran que estas acciones son insuficientes. Usted no puede pensar que haya a estas alturas de la vida pueblos que no tienen agua potable, que no tienen garantizado el acceso al saneamiento básico, que es parte de la deuda histórica que tiene este Estado con el desarrollo de los pueblos, particularmente de los más alejados. Yo encontré en Puerto Nariño un lugar con un enorme potencial turístico, un lugar muy bello, privilegiado por la naturaleza, pero al borde del racionamiento de agua. Entonces, nosotros tenemos, no solamente desde la UNGRD, recuerde que la UNGRD responde a la coyuntura, da respuestas de emergencia, pero el Estado de forma intersectorial tiene que garantizar que esos servicios básicos se provean. El futuro de la Amazonía está en juego y con él el equilibrio ecológico de todo el continente sudamericano. No se trata solo de salvar un río, sino de proteger un sistema vital para la vida en la Tierra. La sequía actual es una advertencia de lo que podría convertirse en la nueva normalidad si no se toman medidas ahora. La Amazonía, el denominado pulmón del mundo, está pidiendo ayuda. La Amazonía, el pulmón verde del planeta, está en el epicentro de las negociaciones que sostendrán los líderes mundiales durante la COP16. Mientras se discuten acuerdos, la pregunta que resuena es: ¿serán suficientes estas promesas para detener la devastación que sufre esta selva? Este bosque milenario está agonizando. Cada hectárea perdida no es solo un golpe a la biodiversidad, sino también un ataque directo a las comunidades indígenas que han protegido este ecosistema por generaciones. Con él desaparecen especies, culturas y formas de vida que probablemente no volverán.